Ok, vamos a continuar con el siguiente tema. Seguimos trabajando los conceptos de inferencia paramétrica y seguimos trabajando sobre la inferencia sobre la media. En este caso vamos a ver el tema sobre la estimación de la diferencia entre dos medias. En este caso se analiza la diferencia que puede existir entre la media de dos poblaciones independientes. Esto para saber si es que existe una diferencia a favor entre el promedio de una población respecto a la otra. En este caso, por ejemplo, si nos interesara saber, por ejemplo, el nivel de aceptación que puede tener una tarjeta de crédito de determinado banco, considerando dos ciudades distintas. Por ejemplo, una puede ser la ciudad de Córdoba y la otra puede ser la ciudad de Orizaba. Y quisiéramos saber qué ciudad tiene un promedio de aceptación mayor respecto a la otra. Aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues básicamente calcular el promedio de aceptación de la tarjeta de crédito tanto en Córdoba como en Orizaba, calcular el valor del intervalo de confianza para la diferencia de medias y de acuerdo a los resultados que nos arroje, voy a tener que hacer la interpretación estadística. Ahora, para la parte de la interpretación, aquí es importante recordar que a final de cuentas el intervalo de confianza lo que nos arroja es un rango. Es decir, tengo un valor inferior y un valor superior. En este caso tengo que ver si al calcular mi intervalo de confianza y ambos resultados son positivos, quiere decir que existe una diferencia a favor respecto del promedio con la primera población. Por ejemplo, si estoy comparando Córdoba contra Orizaba, mis resultados son positivos, diría que existe una diferencia a favor en el promedio de aceptación en la ciudad de Córdoba, ¿sale? Pero ¿qué pasa si ambos son negativos? Entonces ahí diríamos que la diferencia a favor en el promedio de aceptación de la tarjeta de crédito sería para la ciudad de Orizaba. Y si al calcular el intervalo tengo un valor distinto, es decir, uno me da un valor positivo y el otro me da un valor negativo, quiere decir que estadísticamente no hay diferencia en el promedio de aceptación de la tarjeta de crédito. Ese es un ejemplo de manera general de cómo haríamos la interpretación para este tipo de intervalo. Ahora, vamos a ver nuestra fórmula. Aquí vamos a tener tres escenarios en los cuales podemos calcular intervalos de confianza para la diferencia de medias. ¿Cuál es el primer escenario? En el cual se conocen las varianzas de ambas poblaciones y se asume que estas varianzas son iguales, ¿sale? Estadísticamente hay pruebas que me sirven para evaluar la igualdad de varianzas de dos poblaciones. En este caso no nos vamos a centrar en esa técnica en particular, porque aquí pues estamos asumiendo que son iguales. A lo mejor más adelante lleguemos a tocar el tema, pero bueno, aquí pues asumimos que las varianzas son iguales y calculamos el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Entonces, repito, el primer escenario, cuando se conocen las varianzas y estas se asume que son iguales. El escenario 2 va a ser en el cual no se conocen las varianzas, pero se sigue asumiendo que estas son iguales. Y el tercer escenario va a ser aquel en el que no se conocen las varianzas, pero estas son desiguales. En esta sesión en particular, vamos a ver los escenarios 1 y 2. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí en la presentación es el escenario 1, la fórmula para calcular el intervalo de confianza, cuando conocemos las varianzas y estas se asumen como iguales. Acá tenemos la representación matemática de nuestra fórmula. Ya hemos venido trabajando con algunos elementos. Sí, en este caso seguimos trabajando con una distribución normal. Vean, acá tenemos la diferencia de las medias, varianzas, tamaños de muestra, etc. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos dice, se aplica una prueba estandarizada de química a 50 niñas y 75 niños. Las niñas obtienen una calificación promedio de 76 y los niños de 82. Encuentra un intervalo de confianza del 96% para la diferencia de medias
donde la media 1 es la calificación promedio de todos los niños y la media 2 es la calificación promedio de todas las niñas que pudieron realizar el examen. Suponga que las desviaciones estándar de las poblaciones para las niñas y los niños son 6 y 8 respectivamente. Entonces, bueno, en este caso ya nos está definiendo quién va a ser la población 1 y la población 2. En este caso, población 1, calificación promedio de los niños. Población 2, calificación promedio de todas las niñas. Bueno, vamos a apoyarnos aquí en un archivo de Excel para poder hacer la solución de este caso. Ok, aquí ya tenemos los datos del problema o el problema en sí, la fórmula que vamos a ocupar. Aquí la población 1, recuerden que son los niños. La población 2 son las niñas. Y vamos a ir poniendo los resultados, o en este caso los parámetros con los que vamos a trabajar. Los niños, la media de su calificación nos dice que fue 82. Desviación estándar 8. Tamaño de muestra 75. En el caso de las niñas, su promedio fue 76. Su desviación estándar de 6. Y el tamaño de muestra nos dice que fueron 50 niñas. Y el nivel de confianza es del 96% o punto 96. Calculamos el valor de alfa. Calculamos alfa sobre 2. Y ahora, con ese nivel de significancia de alfa sobre 2, tengo que calcular el valor que corresponde a z. Aquí recuerden que trabajamos con una distribución normal estándar inversa para este nivel de significancia. Recuerden que por default nos da un valor negativo. Hay que multiplicarlo por menos 1 y ya lo tengo positivo. Vamos a hacer el cálculo del intervalo. Nos dice que es la media 1. Media 1 menos la media 2 menos el valor de z alfa sobre 2 por la raíz de varianza 1. Aquí esto hay que elevarlo al cuadrado para convertirlo en varianza. Entre n1 más, otra vez, varianza 2. Lo elevamos al cuadrado. Entre n2. Y ahí obtenemos el valor del límite inferior. Vamos a calcular el valor del límite superior. Repetimos el procedimiento. Media 1 menos la media 2 más valor de z por raíz. Otra vez. Varianza 1 entre n1 más varianza 2 entre n2. Y cerramos. Y aquí vean que ya obtuvimos el valor del intervalo de confianza para la diferencia de medias. Como podemos ver, ambos intervalos son positivos, por lo cual podemos deducir que existe una diferencia a favor en la población 1, que serían los niños. En otras palabras, podemos concluir que existe una diferencia a favor en la calificación promedio del examen de química de los niños respecto a las niñas y que esta diferencia va de 3.42 a 8.57 puntos con un nivel de confianza del 96%. ¿Ok? Vean, no fue algo tan complicado, simplemente hay que tener
cuidado en el momento de elegir quién es la población 1 y quién es la población 2. En este caso el problema pues, venía muy explícitamente. Puede haber problemas que no vengan tan explícitamente, sino que tengamos que leer bien para poder interpretar dentro del problema quién es la población 1 y quién es la población 2. De ahí en fuera, solamente es sustituir los valores, hacer los cálculos correctamente y no hay tanta complejidad. ¿Ok? Bueno, esto fue el escenario 1. Vamos a pasar al escenario 2. ¿Cuál es el escenario 2? El escenario 2 es cuando las varianzas de las poblaciones son iguales, pero no las conozco. En este caso, recuerden que no podemos trabajar con una distribución normal cuando las varianzas son desconocidas. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con una distribución de probabilidad que nos ayude a aproximar nuestro análisis estadístico a la distribución normal. En este caso vamos a trabajar con una distribución de Stubben. Otra característica que tiene este tipo de intervalo es que lo ocupamos para poblaciones pequeñas, es decir, para poblaciones con datos menores o iguales a 30 observaciones. Si revisamos la fórmula, es muy similar a la anterior, solo que en lugar de Z es T, alfa sobre 2, y los grados de libertad van a ser dados por N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Ahora, otro factor que tenemos es que vamos a tener que calcular una desviación estándar común para ambas poblaciones. Esa desviación estándar común la vamos a determinar como la desviación estándar SP. ¿Esa cómo la vamos a calcular? Pues acá tengo la fórmula matemática, ¿ok? Para poder calcular esa desviación estándar común, para poder calcular nuestro intervalo de confianza. Ok, vamos a ver esto con un ejemplo. Nos dicen que se desea evaluar la eficacia de un índice numérico de diversidad de especies para indicar la degradación del agua debida al drenaje de una mina de ácido. Desde el punto de vista conceptual, un alto índice de diversidad en las especies debe indicar un sistema de agua no contaminado, mientras que uno bajo indicaría un sistema contaminado. Para este estudio, se seleccionaron dos estaciones independientes de muestreo, una localizada río abajo del punto de descarga de la mina y la otra río arriba. Para 12 muestras recogidas mensualmente en la estación río abajo, el índice de diversidad de especies tuvo un valor promedio de 3.11, una desviación estándar de 0.771, mientras que en 10 muestras recolectadas mensualmente en la estación río arriba, el valor del índice promedio fue 2.04 y una desviación estándar de 0.448. Nos pide encuentre un intervalo de confianza del 90% para la diferencia de medias poblacionales de las dos estaciones. Entonces, aquí se está haciendo un experimento para medir el índice de diversidad de especies en un río y queremos saber o comparar el promedio de ese índice de diversidad mediante la diferencia de sus promedios de dichos índices en dos estaciones, una estación río abajo y una estación río arriba. Vamos a regresarnos a nuestro archivo de Excel. Se dan cuenta que ya tengo los datos y el problema. Aquí la población 1 va a ser la estación río abajo, la población 2 va a ser la estación río arriba. Vamos a ir obteniendo los valores de los estadísticos que vamos a ocupar para la población río abajo, su media. Nos dice que fue 3.11. Desviación estándar 0.771. Y se recolectaron 12 muestras. Para la población 2, su media 2.04. Desviación estándar 0.448. Y se recolectaron, nos dice
10 muestras. Y el valor del nivel de confianza nos dice que es del 90%. Entonces vamos a ir haciendo por acá nuestros cálculos. Nivel de confianza es igual a 0.90. Alfa es igual a 1 menos 9. Mi fórmula me dice que es alfa sobre 2. Entonces ponemos alfa sobre 2. Sería igual a esto sobre 2. Por lo tanto, me faltaría aquí determinar los grados de libertad, que es N1 más N2 menos 2. N1 más N2 menos 2. Y con esto voy a calcular el valor de T para 0.05, 20 grados de libertad. Aquí vamos a buscar una distribución T inversa. Pues buscamos nuestra función distribución punto T punto inversa. Probabilidad 0.05. Grados de libertad 20. Cerramos. Y vamos a calcular el valor de la desviación estándar común. Vean que aquí esto expresa varianza. A lo que calcule yo al final le tengo que calcular su desviación estándar. Entonces nos dice que esto va a ser igual a N1, perdón, N1 menos 1, que multiplica a la varianza 1 más N2 menos 1, que multiplica a la varianza 2. ¿Ok? Voy a poner por aquí un paréntesis más. Y nos dice que esto es entre N1 más N2 menos 2. Vean que esto coincide con el valor de los grados de libertad. Básicamente sería entre 20. Esto sigue siendo varianza. Hay que sacarle raíz para obtener desviación estándar común. O sea, raíz de esto. Y con ese valor vamos a calcular el intervalo de confianza. Vamos haciendo el límite inferior. Nos dice que la media 1 menos la media 2 menos el valor de la T alfa sobre 2, o sea, este, por desviación estándar común, por raíz 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Cerramos. Y este es el valor inferior de nuestro intervalo de confianza. Vamos a calcular el superior. Repetimos. Media 1, media 2. Aquí sería más T alfa sobre 2. Multiplica la desviación estándar que multiplica a raíz 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Y aquí hemos calculado el intervalo de confianza para la diferencia de medias. En este caso volvemos a
a lo que comentamos, ambos valores son positivos, lo cual quiere decir que existe una diferencia a favor en el valor promedio poblacional del índice de diversidad de especies en la estación río abajo. ¿Qué quiere decir? Que existe un mayor índice de diversidad de especies en la estación río abajo respecto a la estación río arriba, y que esta diferencia es a favor entre 0.49 y 1.64. Bueno, aquí el problema no me dice en qué unidades se expresa este índice, pero lo que sí nos deja claro el cálculo del intervalo de confianza para la diferencia de las medias es que la estación río abajo tiene un mayor nivel de índice de diversidad. ¿Cuánto más? Pues de 0.49 a 1.64. Ahora es un porcentaje, ¿no? Entonces, su diferencia en el promedio respecto a la estación río arriba, pues va a ir de 0.49 a 1.64 con un nivel de confianza del 90%. ¿Ok?